Buenos días, jóvenes, sean bienvenidos una vez más. Les saluda la profesora Claudia Toledo. En esta oportunidad, pues seguimos con los temas de Biología 2 y nos toca el tema para esta semana de genética mendeliana o leyes de Mendel, ¿verdad? Como les dije anteriormente, les saluda la profesora Claudia Toledo. Comenzamos. Ahora, cuando nosotros hablamos de genética, tenemos que recordar que la genética se relaciona con la herencia. Y para iniciar con lo que es el tema, quiero que hagamos un pequeño experimento. El experimento se trata de que quiero que ustedes saquen su lengua, así como lo ven en la imagen, y quiero que ustedes traten de enrollar su lengua en forma de U. ¿Sí? Vamos a ver, a la cuenta de 1, 2, 3. Muy bien. Quienes lograron hacer lo que es el enrollamiento en forma de U, significa que ustedes tienen lo que es esta característica dominante. El enrollamiento de la lengua es una característica dominante. ¿Qué significa una característica dominante? Que cuando usted tenga un hijo, esa característica se la heredará a sus descendientes. Quienes no pudieron hacerlo, significa que tienen un alelo recesivo para esa característica y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuáles son las características dominantes y qué tiene que ver esto con las leyes de Mendel? Recordemos, si usted lo pudo hacer, significa que tiene una característica dominante, significa que es muy probable que sus papás también puedan hacerlo. Entonces les dejo esa investigación para que lo realicen en casa. Antes de hablar de lo que es leyes de Mendel, vamos a hablar de algunas definiciones o conceptos que los vamos a involucrar para entenderle a todo lo que es el campo de la genética. Comenzamos con los conceptos que ustedes deben de manejar, que también ustedes lo hicieron en sus términos claves, que tenemos lo siguiente. Tenemos gen, alelo, fenotipo, genotipo, homocigoto puro, homocigoto híbrido o heterocigoto, ¿verdad? Muy bien, entonces comenzamos con gen. ¿Qué es un gen? Yo les había dicho que un gen es un fragmento de ADN que determina una característica. Esos son los genes. Todas las características que nosotros tenemos están codificadas por nuestro ADN. A eso se le denomina gen. Alelo son las formas alternativas que tiene un gen. ¿Sí? Muy bien, y entonces esos genes pueden ser homocigotos puros, homocigoto dominante, homocigoto recesivo y heterocigoto. Los alelos pueden ser homocigoto dominante y homocigoto recesivo o heterocigoto. ¿Cuándo nosotros vamos a hablar de un homocigoto dominante? Bueno, cuando nosotros hablamos de un homocigoto dominante es cuando los genes ocupan un mismo lugar dentro de lo que es un cromosoma. Ahora, este homocigoto puede ser homocigoto dominante, que lo vamos a encontrar con dos letras mayúsculas, o recesivo, que son dos letras minúsculas. ¿Cuándo va a ser un homocigoto dominante? Cuando la característica sea dominante. Nosotros estamos formados por características, unas que son dominantes, que se presentan con mayor continuidad en las generaciones, que se presentan más veces en las generaciones, y otras que son recesivas. Son aquellas características que no se presentan con tanta frecuencia. Las características que se presentan con mucha frecuencia son dominantes, se les llama homocigoto dominante, están representadas por dos letras mayúsculas, y las que no son tan frecuentes, que no son dominantes frente a otras, se les denomina recesivas. Ahora vamos con el cruce. Lo que son los homocigotos dominantes se cruzan con los homocigotos recesivos y a eso se le denomina heterocigoto. ¿Y cuándo va a producirse un heterocigoto? Cuando una característica para la cual los genes de los alelos ocupan igual, un espacio igual dentro de un cromosoma, de cromosomas distintos. A esto se le denomina heterocigoto o híbrido, la mezcla, miren.
Ya lo vamos a entender más adelante, pero es importante que ustedes identifiquen. Homocigoto dominante es una característica dominante que se presenta más de una vez en una generación, como por ejemplo el enrollamiento de la lengua. Como les dije, esa característica es muy probable que sus papás lo tengan, entonces esa es una característica dominante. Como por ejemplo también el uso escribir con la mano derecha. Esa es una característica dominante. Casi todos escribimos con la mano derecha. Por lo tanto, los que escriben con la mano izquierda serían recesivos. Ahora, para empezar a hablar de cómo se manifiesta esto de homocigoto y heterocigoto, tenemos que diferenciar dos cosas. Una es el fenotipo y otra es el genotipo. ¿Qué es el genotipo? Es el conjunto de genes o alelos que posee un organismo. Este es todo lo que es el conjunto de genes que forman un individuo. ¿Y qué es el fenotipo? Pues es la manifestación de la característica del genotipo. Por ejemplo, la apariencia física, eso es el fenotipo. Muy bien. Entonces ahora, como ya entendimos un poco acerca de genética, vamos a hablar acerca de lo que fueron los experimentos de Gregorio Mendel. Gregorio Mendel fue un monje quien decidió que su jardín sería su laboratorio. Y en pantalla yo les muestro un monasterio donde fue que vivió y llevó a cabo los experimentos Gregorio Mendel, en donde antes se conocía como Checoslovaquia, ¿verdad? Gregorio Mendel era un austriaco quien pues experimentó y realizó lo que es los principios de las leyes de la herencia, las leyes de Mendel o principios de Mendel, por lo cual se considera, se consideró como el padre de la genética moderna, por establecer estos principios que los desarrolló aquí, en este monasterio. Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de él. ¿Cuál fue la historia de Gregorio Mendel y cómo lo hizo? Eso es lo que vamos a ver. Aquí tenemos, miren, tenemos que Gregorio Mendel decidió que su jardín sería pues su laboratorio y pues sentó sus principios en el año de 1865, proponiendo las leyes de la herencia que forman la base de la genética moderna. Ahora, la historia de Mendel, como todas las historias de ciencia, son un poco dramáticas, un poco tristes. Gregorio Mendel nació en 1822 y murió en 1864. Para el momento en el que Gregorio Mendel establece sus principios, que nos vamos a ver más adelante, él hace un diario en donde pues analiza y escribe todos sus hallazgos. Los hallazgos que Gregorio Mendel hizo fueron aproximadamente con el cruce de 21.500 plantas. Entonces, todos sus hallazgos los dejó descritos en su pequeño diario. Cuando Gregorio Mendel muere en 1865, casi 35 años después de su muerte, entonces pues se vuelve a retomar el diario de Gregorio Mendel, lo analizan y entonces describen que lo que Gregorio Mendel había presentado en vida ante lo que era el Consejo de Ciencia realmente tenía mucha lógica. Ya habían pasado muchos años y por lo tanto Gregorio Mendel muere sin ningún tipo de reconocimiento y fue casi 35 años después cuando se le premia y se le considera por sus experimentos. En el año de 1866 es cuando ya se descubren lo que fueron las leyes de la herencia de Mendel. Muy bien, antes de hablar de lo que fueron los hallazgos de Mendel, vamos a hablar a ver si ya entendieron cuál es la diferencia entre fenotipo y genotipo. ¿Qué es lo que observan ustedes aquí? Caras, ¿verdad? Y esas caras están formadas por diferentes tipos de narices, diferente color de ojos, diferentes tipos de cejas, diferentes color de piel. Esas manifestaciones se llaman fenotipo. Es la apariencia física del individuo. Y el genotipo
como les había dicho, se refiere a los alelos de la característica que codifican un determinado carácter. Entonces, una vez sabiendo cuáles son los principios, los conceptos, vamos de ir a otra cosa importante, que es identificar cómo yo sé cuándo es dominante o cómo es recesivo. Eso lo vamos a saber el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de las características hereditarias, son las características que heredamos de nuestros progenitores, de nuestros descendientes. Hay diferentes tipos de características. Para la raza humana vamos a ver algunas características para que ustedes se vayan empapando en lo que es este tema. Por ejemplo, cuando yo hablaba de plegar la lengua en forma de U, les dije que la característica era dominante para quienes podían hacerlo y recesivo para quienes no podían hacerlo. Ahora vamos con el color de pelo. El color de pelo negro es dominante sobre el rubio. ¿Qué significa? Que si usted se casa con una rubia y usted es pelo negro, significa que va a prevalecer la característica dominante en el siguiente descendiente. El color de ojos. El color de ojos negro es dominante ante el color de ojos azules. Si usted se casa con una persona que tiene ojos color negro, y ustedes ojos azules, significa que pues sus hijos no van a sacar los ojos azules porque la característica de ojos marrones es dominante. El lóbulo de la oreja. Lóbulo de la oreja, si nosotros tenemos una vueltecita al lado de la oreja, también se le conoce como lóbulo separado. Si nosotros tenemos un lóbulo bien marcado que se ve bien redondo en nuestra orejita, significa que nosotros somos dominantes. La característica del lóbulo adherido, que es que no se le ve esa vueltecita, se le llama ausente o recesivo. Así también para la pigmentación de la piel. La pigmentación de la piel, por ejemplo, morena, igual es dominante sobre la rubia. El color de piel normal es dominante sobre el albino. Significa que si usted en algún momento, los albinos son los que de forma errónea se les conoce aquí en Honduras como hijos del sol. Si por ejemplo usted se casa con un albino, significa que lo probable es de que su hijo no presente ese tipo de coloración. Los factores RH, el factor RH positivo, son dominantes ante lo que es el tipo sanguíneo negativo. Los tipos de labios gruesos, labios delgados. Los labios gruesos son dominantes ante los labios delgados. La línea frontal del pelo, el llamado pico de viuda. Si usted se hace para atrás lo que es su cabello, va a poder identificar una pequeña V en lo que es la parte de su frente. Si usted la tiene, significa que usted es dominante y va a heredarle esa característica a sus descendientes. Si usted no la tiene, se le llama frente recta y entonces significa que usted es recesivo. Entonces, eso más o menos para que nos vayamos empapando con algunas características. Aquí estamos, miren, como les dije, estas fueron las publicaciones de Gregorio Mendel en el año de 1865 y pues se comenzó a reconocer en el año de 1900, casi 15 años después de su muerte, como les había dicho anteriormente. Gregorio Mendel se murió sin saber que había sentado las bases para la genética, la medicina, porque sus aportes fueron realmente memorables, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ahí es importante que nosotros también mencionemos que a mediados de los siglos XIX, pues no se había, no se había experimentado en esta nueva ciencia. La genética era un campo, perdón, no experimental y que se mencionaba los aportes, se iniciaba a hablar de genética, de la herencia por parte del Lamarck, que había sido uno de los científicos en proponer teorías acerca de lo que era la existencia de los organismos. También Charles Darwin, quien fue uno de los primeros también en explicar teorías acerca de la herencia. Entonces, en base a todo esto, pues se describe y se reconoce la labor de Gregorio Mendel, quien
pues se considera el padre de la genética moderna por sus aportes utilizando lo que es la planta de chícharo. Ahora vamos con la primera ley de Mendel. Yo les había dicho que Gregorio Mendel había cruzado un tipo de planta, ¿verdad? Bueno, ¿qué planta fue la que cruzó? Pues cruzó una planta llamada planta de guisante. ¿Qué es la planta de guisante? Nosotros la conocemos aquí como habichuela, ¿sí? Esa fue la planta que Gregorio Mendel utilizó. Hizo aproximadamente unos 10.500 cruces para proponer lo que fue su teoría, ¿verdad? Entonces, es importante mencionar todas las experimentaciones que hizo Gregorio Mendel. Me gustaría decirles de que Mendel cruzó la planta de guisante. ¿Por qué creen ustedes que cruzó una planta de guisante Gregorio Mendel? Muy bien, yo les voy a dar tres respuestas. La primera era porque tenían características similares a nosotros los humanos. Mendel cruzó 7 caracteres, uno que era el tipo de color, el tipo de semilla, el tipo de vaina, si era vaina lisa, si era vaina rugosa, cruzó también el tamaño de las plantas, si eran plantas enanas con plantas altas, también cruzó la forma de la hoja, si eran plantas axiales o plantas terminales. Entonces, tenían características parecidas a nosotros los humanos, esa fue una de las principales razones. Otra de las razones por las cuales Mendel utilizó una planta de chícharo y no otro organismo es porque tenían periodos de vida cortos, lo que le permitió pues experimentar con muchísimas plantas para poder llevar a cabo lo que son sus hallazgos. La primera ley de Mendel se llama el principio de uniformidad o también principio de dominancia. Esta es la primera ley. ¿En qué consiste la primera ley de Mendel? Bueno, Mendel lo primero que hizo fue que empezó a cruzar plantas guisantes entre sí, plantas de chícharos entre sí. Y entonces vino Gregorio Mendel y cruzó una planta verde, color verde, con otra planta color verde. Entonces, cuando se da lo que es, se da el cruce, nota de que todas las plantas nacidas que eran de color verde. Vino y cruzó plantitas amarillas y descubrió de que el color de las plantas era amarillo. Bueno, entonces tenemos aquí que la primera ley de Mendel, llamada también principio de uniformidad o principio de dominancia, establece que cuando se cruzan dos individuos puros distintos para un mismo carácter, todos los descendientes serán híbridos en la primera generación y serán iguales a su descendiente. Entonces vino Mendel, cruzó una plantita verde con una plantita verde y notó que todos los descendientes de este cruce eran verdes. También cruzó una semillita color amarilla con otra color amarillo y descubrió que todos los descendientes serían amarillos. Entonces estableció la primera ley de Mendel o principio de uniformidad. Si yo tengo, por ejemplo, plantas del mismo color que se cruzan entre sí, todos, todos sus descendientes en la primera generación serán iguales. Quiere decir que en la primera generación se va a dominar la característica que sea más fuerte, como le conocemos nosotros en términos coloquiales, pero eso significa que domina la característica que sea dominante sobre la característica que sea recesiva. Entonces a eso se le llama el principio de uniformidad. Ahora vamos con la segunda ley de Mendel. ¿Qué estableció en la segunda ley? Cuando se cruzan dos individuos puros distintos para la determinación de un carácter, todos los híbridos serán iguales en la primera generación. Aquí seguimos con la primera ley, ahí me equivoqué un poco. Aquí seguimos con la primera ley y entonces ya Mendel cruzó no solamente dos plantas que fueran del mismo color, sino que cruzó dos plantas que fueran diferentes. Una planta que era amarilla con otra que era verde. ¿Y cuál fue el resultado? Resultó
que al mezclar dos plantas que fueran diferentes, en los descendientes se iba a manifestar la característica dominante, que era lo que les decía anteriormente. Entonces, con estos experimentos, pues Mendel desarrolló lo que fue la primera ley, el principio de uniformidad. Si yo cruzo dos alelos diferentes, siempre en la primera generación va a salir lo que es híbridos, o sea, heterocigotos, pero va a dominar la característica que sea más fuerte. También Mendel descubrió que en los guisantes lo que era el color amarillo era dominante sobre el color verde. Entonces escriban ahí la característica para el color amarillo. Los amarillos eran alelos homocigoto dominante, o sea, 2A mayúsculas, y el color verde, como lo tenemos ahí, era recesivo, o sea, 2 letras minúsculas. Homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Ahora vamos con, ya llevándolo a otros ámbitos. No solamente quiero que las leyes de Mendel se reduzcan para lo que son las plantas de guisante, porque se aplican en cualquier otro cruce. Si yo tengo, por ejemplo, cobayos, son los ratones negros. Los cobayos son conocidos su color negro como rasgo dominante sobre el color marrón, que son el rasgo recesivo. Entonces, si yo cruzo un ratón negro con un ratón marrón, en la primera generación, siguiendo los principios de Mendel, me dice Mendel de que van a salir con la característica que sea dominante todos me van a salir con la característica dominante. Y si la dominante, que es el color negro, es dominante sobre el color marrón, que sería recesivo, por lo tanto en la F1 todos me saldrían colores negros. Muy bien, eso lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso de los ejercicios. Entonces aquí nosotros hablamos siempre de lo que era la primera ley. Ahora vamos con lo que es la segunda ley de Mendel, la ley de la segregación. ¿Qué establece la segunda ley? La segunda ley establece que los caracteres recesivos enmascarados, guardados en la primera generación o la F1 entre dos cruces de líneas puras, reaparece con una proporción específica de 1 a 3 en la siguiente generación, debido a que los miembros de una pareja se separan y se agregan a otras volviéndose a manifestar. Por ejemplo, si nosotros vamos hacia atrás, en el experimentito que estábamos haciendo, yo les había dicho que Mendel cruzó dos plantitas diferentes, ¿verdad? Una amarilla y una verde. En esa amarilla, los alelos, lo que iba a formarse era un heterocigoto. Estas semillitas, aunque son dominantes, su característica fenotípica, en el genotipo ellas son heterocigotas. Entonces, en la siguiente generación, en lo que es la segunda ley, me dice que cuando se crucen en la F1, se cruzan dos amarillas, vamos a tener un heterocigoto. En la F2, que es la siguiente generación o segunda generación, si nosotros cruzamos esos heterocigotos entre sí, va a producirse una proporción de 3 a 1. Significa que el carácter recesivo que se quedó enmascarado en la primera, que se quedó guardado sin manifestarse en la primera generación, reaparecerá en la segunda. Entonces, miren, jovencitos, este sería el rasgo recesivo que quedó guardado de la primera generación y lo vamos a poder observar a través de este ejercicio. En la primera generación, miren, se cruza una semillita verde con una semillita amarilla. De este cruce va a dominar la característica que sea dominante. Ya hablamos que la característica amarilla es dominante ante la verde. Entonces, por lo tanto, todos me van a salir amarillos, ¿verdad? Excelente con eso. Eso en la F1. Ahora vamos con la F2. Esta misma semillita que es amarilla, pero es heterocigota, se va a cruzar, miren,
entre sí, cuando les diga la F2, siempre lo que vamos a cruzar son el resultado de la F1. Este es el resultado de la F1. Entonces lo vamos a cruzar. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener, miren, 3 que van a llevar la característica dominante y 1 que va a donde se va a proyectar, donde se va a volver a presentar la característica recesiva de la primera generación. Ese, jóvenes, nosotros le llamamos el hijo del lechero siempre en el Cheve, porque ese es el que no se parece a nadie. Es como, ¿y por qué de dos papás blancos salió un hijo que es trigueño? ¿De dónde? ¿De dónde? Pues de sus abuelos, porque en la primera generación había una característica que era recesiva que se vuelve a manifestar. Entonces, esta es la segunda ley de Mendel, que establece que cuando se cruzan dos alelos diferentes para una característica en la F2, el alelo o la característica enmascarada o guardada de la primera generación se va a presentar en una proporción de 3:1. Eso entonces sería la segunda ley de Mendel. Y ahí tenemos el otro ejemplo con los cobayos. Ya les había dicho que en los cobayos o en los ratoncitos negros, el color negro del pelo era dominante sobre el color marrón. Entonces, cuando se cruza un ratón que es marrón con un ratón que es negro, lo que va a pasar es que todos sus descendientes van a salir negros heterocigotos. Cuando este ratón se cruce en una segunda generación con otro ratoncito, miren, el otro ratoncito es igual. Son negros heterocigotos porque se producen de la mezcla entre un ratón de línea pura negro con un ratón heterocigoto, perdón, con un ratón recesivo color marrón. Entonces se va a dar una mezcla ahí. Y cuando se crucen en esta siguiente generación van a tener una proporción de 3 ratones que van a ser negros con un ratón que va a salir que no se va a parecer a sus descendientes, porque en este individuo se presenta la característica enmascarada de la primera generación. ¿Sí? Entonces, eso es en lo que trata o de lo que sostiene lo que son las leyes de Mendel. Ahora vamos con la última, que sería la tercera generación. Cuando nosotros hablamos de la tercera generación, nosotros hablamos de la segregación de los caracteres de manera independiente. ¿Qué establece la tercera ley? Establece que al cruzar individuos de líneas puras para dos caracteres diferentes, o sea, dos caracteres diferentes, la descendencia F1 mostrará solo los caracteres dominantes. Al cruzar la F1 por la F1 aparecerá una mezcla que no se había visto, mostrando que los alelos se segregan de manera independiente. La tercera ley, nosotros ya nos habla de las características de dihibridismo. ¿Por qué? Porque aquí, si ustedes se fijan, ya no solamente estamos hablando del color, se cruza una plantita de semilla lisa amarilla con una plantita de semilla rugosa verde. Entonces, esta tercera ley nos dice que en la primera generación solamente se van a mostrar lo que son los caracteres dominantes. Miren, la característica dominante es de lisa y amarilla. La característica recesiva es de rugosa y verde. En la primera generación solamente se van a mostrar los rasgos dominantes. ¿Cuáles eran? Amarillo y verde. Por eso en toda la primera generación pues salieron amarillas y lisas. Amarillas y lisas. Por lo tanto, cuando se crucen en esto que ya lo vamos a ver, que es el cuadro de Punnett, vamos a tener las siguientes proporciones. Vamos a tener la proporción de 9, 3, 3 y 1. En esos primeros 9 caracteres, si ustedes se fijan en este cruce, nosotros vamos a poder observar aquí una semilla que es amarilla y lisa. Esta también es amarilla y lisa. Esta es amarilla y lisa. Por lo tanto, tengo aquí en la primera fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Siempre cuando yo haga un cruce de dihibridismo, que los dihibridismos son características, dos diferentes características,
que es lo que me explica la tercera ley, voy a tener un cruce en donde se van a dar las proporciones de 9 descendientes que me van a salir con las características dominantes, 3 que van a salir mezcla entre las características dominantes y recesivas entre sí, igualmente 3 con la característica dominante y recesiva, y uno que va a tener donde se van a presentar únicamente las características recesivas. ¿Qué significa esto? Vamos a buscar 3 características que tengan la mezcla. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo 1, 2 y 3. Estos 3 descendientes son verdes, que es la característica recesiva, pero son lisos. Y la característica lisa para la forma de la semilla es dominante. Entonces ahí está la mezcla. Ahora vamos a buscar las otros 3. Miren, aquí tengo 1, 2 y 3. ¿Cómo son estas? Estas otras 3 son amarillas, que es la característica dominante, mezclada con la característica que es recesiva, que era la forma rugosa de la semilla. Y por último, este que es de 1, que tenemos aquí que es verde y es rugoso. Entonces, esta es la característica independiente o la segregación independiente, en donde me dice que cuando se dan los cruces, las características se manifiestan de manera independiente y aleatoria entre sí. Por último, vamos a ver lo que son un cuadro de Punnett. ¿Qué es un cuadro de Punnett? Bueno, pues se usa para combinar los gametos parentales. En el cuadro de Punnett, en la parte de arriba, nosotros vamos a colocar los gametos masculinos y en la parte de al lado vamos a colocar los gametos femeninos. Esto se hace para determinar la probabilidad que tienen los hijos de una generación de heredar los rasgos. En un extremo se colocan los rasgos maternos, como les había dicho, y en el otro los paternos. Entrega información de las proporciones fenotípicas y genotípicas. Muy bien, y entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, la lana negra en los borregos es un alelo recesivo. Miren, la lana negra. Entonces vamos a colocar aquí los datos. Me dice que la lana negra es recesiva. Entonces negro es recesivo, ¿verdad? Y estos alelos jóvenes recesivos y dominantes, aquí a veces nos van a dar las letras. Generalmente se utiliza cualquier letra del abecedario. Aquí nos están dando una letra minúscula. Entonces vamos a escribir, un alelo está formado por 2 letras. Si el alelo es recesivo, las 2 letras van a ir en minúscula. Si el alelo es dominante, irían en lo que es letras mayúsculas. Me dice que vamos a cruzar con una oveja lana blanca que es dominante. Entonces miren, aquí es al revés. Los blancos son los dominantes. Baby. Creo que ahí tengo, miren, yo ahí tengo mi ovejita blanca con mi ovejo negro o mi ovejita negra. Entonces yo ahí los tengo. Entonces vamos a hacer el cruce. ¿Dónde vamos a colocarlo? Como aquí no nos dice cuál es el macho o cuál es la hembra, siempre, siempre, siempre los dominantes van a ir en la parte de arriba donde es que vamos a colocar los alelos del padre y al lado vamos a colocar los alelos de la madre. Entonces vamos a cruzar el de lana blanca, que sería el dominante, entonces lo vamos a copiar aquí. Vamos a ver, para no confundirlo voy a utilizar las mismas letras. El alelo blanco me dice que se utiliza una letra B mayúscula. Y lo vamos a cruzar con un alelo que sea recesivo, que es el negro. Y los vamos a cruzar. Y los vamos a ir cruzando cuadrito por cuadrito. B mayúscula por B minúscula me va a quedar B mayúscula,
B minúscula. B por B me va a quedar B mayúscula y B minúscula. Miren, B por B me va a quedar B mayúscula, B minúscula y B por B me va a quedar B mayúscula, B minúscula. Y ahí yo tengo. Entonces, siguiendo las características de Gregorio Mendel había predicho que cuando se cruzara una sola característica en un cruce monohíbrido, por eso se llama mono, porque solamente es una característica, los descendientes iban a salir heterocigotos porque es una mezcla entre una letra mayúscula y una letra minúscula. Volviéndoles a recordar, dos letras mayúsculas es homocigoto dominante. Dos letras minúsculas son homocigoto recesivo. Y la mezcla entre una letra mayúscula y una letra minúscula me iba a dar heterocigoto. Entonces, ¿qué vamos a sacar de esto? De esto vamos a sacar las características genotípicas y fenotípicas. Entonces vamos a escribir fenotipo. Y el fenotipo, jóvenes, nosotros vamos a dividir este cuadro en cada cuadrito que va a valer 25% para un total de 100. Este cuadrito vale 25%, este vale 25% y todos van valiendo 25%. Muy bien, entonces, ¿cómo salieron todos? Si ustedes se fijan, todos salieron igual, ¿verdad? Obedeciendo a la primera ley de Mendel. Entonces, ¿qué voy a colocar yo en el genotipo? En el genotipo se colocan los porcentajes. Y como aquí todos son iguales, entonces le vamos a escribir 100%. ¿100% cómo? B mayúscula, B minúscula. ¿Y qué es eso? B mayúscula, B minúscula. Va a ser homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto. Exacto, ¿verdad? Heterocigoto, entonces 100% heterocigotos. ¿100% heterocigotos? Muy bien. En cuanto al tipo de color, ¿cómo nos van a salir las 100? Recuerden que lo que estamos cruzando es la característica de pelaje blanco. Les pregunto, ¿de qué color van a salir esas ovejas? ¿Cuál era la característica dominante? La lana blanca. Entonces, por lo tanto, el 100% de las ovejas serán blancas. Muy bien, jóvenes. Entonces, con esto doy por terminada la clase del día de hoy. Espero que le